La mejor forma de abrir y hacer crecer tu negocio. Seguramente por el simple hecho de estar sentados aquí ya estamos emprendiendo algo. Aquí puede ser el inicio de algo muy importante. Este día le damos inicio a la conferencia magistral titulada El fin de la confusión, impartida por Macario Schettino. Macario Schettino es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en administración y candidato a doctor en historia. Ha sido profesor, investigador y directivo en el sector académico, empresario en el ramo tecnológico profesional, funcionario, consultor en diferentes niveles de gobierno. Basada en su publicación, Schettino nos explica por qué los intentos de construir naciones desarrolladas mediante el cierre de las economías y control gubernamental tuvieron el mismo resultado, que es que no sirvieron. Explica que debemos celebrar la creación de la riqueza y no la riqueza obtenida por privilegios, que se necesita para impartir una economía desarrollada y una política democrática, y finalmente describe la historia reciente de México. Señoras y señores, demos la bienvenida y un aplauso a don Macario Schettino. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al INADEM por invitarme, gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a platicar con ustedes eso que dijo, pero tengo dos problemas que resolver antes. El primero es que los seres humanos nada más piensan en tres cosas: en comer, en que no se los coman y en reproducirse. Es todo lo que piensan, no hay otra cosa. De esas tres, la más importante no es la que están pensando. La más importante es que no se los coman, porque comer y reproducirse lo puede uno hacer muchas veces. En cambio, si se los comen, se acabó todo. Entonces ustedes viven permanentemente angustiados con que va a venir el león a comérselos. Y eso hace que todo lo que viene del exterior lo interpreten como una amenaza, no como una oportunidad. Esa es la razón por la cual los periódicos, por ejemplo, siempre ponen malas noticias. Mucha gente se queja y dice, debería haber buenas noticias en los periódicos. No es cierto. Si hubiera buenas noticias, nadie compraría los periódicos. Ustedes los compran para ver las amenazas. Eso es lo que los mantiene vivos. Por eso muchos de mis colegas se dedican a venir a platicarles a ustedes cómo el mundo se va a acabar y la economía no sirve y este país es una mugre, y todo el mundo aplaude y se queda bien contento. Yo vengo a decir lo contrario. Yo vengo a decirles que lo que tenemos enfrente no es una amenaza, sino una oportunidad, pero eso va en contra de su naturaleza. Entonces me va a costar trabajo convencerlos. Y para eso viene el segundo problema. No encontramos bien cómo es México. Entonces déjenme empezar poniendo dónde está México. Y para eso voy a ponerles en la pantalla todos los países del mundo de los que tenemos datos en dos dimensiones. Hacia arriba la desigualdad y hacia la derecha el ingreso por habitante. Y los voy a poner con colorcitos para que nos sirva de algo identificar algunos de los países. Esos que ven ahí son los países europeos y los que salieron de Europa: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. El rombito es Estados Unidos para que puedan ubicar uno de ellos. Esto es Asia, esto es América Latina. México es el pequeño rombo rojo que se ve por ahí. Esto es África. Esto es el ingreso promedio en el mundo y esto es 2 veces el ingreso promedio mundial. Como pueden ver, no se ve nada, ¿no? O sea, todo pelotonado, no se ve nada. Entonces voy a hacer un pequeño truco que usan los economistas para que se vea mejor, que es poner el eje horizontal en logaritmos. No tiene importancia, es nada más para que se vea. Y lo que ocurre es lo siguiente, vean, ahora ya se ve mejor. Esto es África, ya se extendió, entonces ya se puede ver mucho mejor. Esto es América Latina, otra vez Europa, Asia, ingreso promedio mundial y 2 veces el ingreso promedio mundial. Bueno, aquí sí ya queda clarito todo. O sea, viendo esto ya inmediatamente se imagina uno lo que está pasando. Para los que no se lo imaginan, se los pongo. Vean, África no tiene países que sean ni muy igualitarios ni muy desiguales. Lo importante de África es que todos son pobres, ¿no? África es un continente pobre. En cambio, América Latina no es un continente pobre. América Latina es un continente de ingreso medio. No somos un continente pobre. La gran queja esa que tienen, que México es pobre, no es cierto. México es un país de ingreso medio. América Latina es un continente de ingreso medio. Pero es el continente más desigual del mundo.
América Latina es el continente más desigual del mundo y por eso cuando la gente se queja conmigo de que México es desigual y es violento, les digo, pues no se quejen, hombre, estamos en América Latina. América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo. Entonces, si ya no quieren ser desiguales y violentos, está fácil, vámonos. O sea, ¿para qué seguimos en América Latina? ¿Qué caso tiene? América Latina no es un asunto geográfico, es un problema mental. Hay que irse de ahí si quieren ustedes tener un país que sea menos desigual y menos violento. Vean Asia. Asia también es un continente de ingreso medio, pero mucho más igualitario que nosotros, y el paraíso pues es Europa. Ahí están los países más igualitarios del mundo con los ingresos más altos. Si quito los países se ven más claros los continentes y voy a regresar a este dibujito un poco más tarde, pero antes de eso veamos quiénes son los ricos. Vean, los primeros países ricos empiezan a inicios del siglo XIX, eran 3. Luego empieza a crecer esto y durante el siglo XIX y principios del XX teníamos 4 montoncitos más o menos iguales: los pobres, los casi medios, los medios y los ricos. En el siglo XX, sin embargo, inventamos un montón de países y como los inventamos en África, nos salieron pobres todos, miren. Entonces la mayoría son pobres, pero bueno, ni modo. ¿Dónde está México en esa distribución? Bueno, cuando nos independizamos en 1820, éramos un país de ingreso casi medio. 50 años después ya éramos totalmente pobres. Luego viene Porfirio y con Porfirio nos empezamos a componer y ya nos íbamos a hacer ricos y que llega la revolución. Y entonces va de regreso y ahí andamos, ingreso casi medio, ahí es donde está México ahorita. Para que puedan ubicar esto en el mapa, los países morados son los ricos, los azules son los de ingreso medio, los amarillos son casi medio. Por eso tuve que inventar la clasificación de casi medio, porque ahí está Brasil y ahí está China y son países grandotes y todo el mundo los quiere ver siempre. Entonces pues había que hacerles una clasificación, son casi medios. China y Brasil tienen un ingreso por persona inferior al que tiene México. Imagínense, 30 años lleva China creciendo de forma espectacular y a lo que ha llegado es casi a alcanzarnos a nosotros. Imagínense de dónde empezaron para llegar ahí, o sea que está feo. Pero bueno, esta es la gran discusión en los países ricos. Se están peleando porque dicen cada vez somos más desiguales y la desigualdad crece y demás. Eso que ven en su pantalla son toda la población del mundo dividida en montoncitos de 5%. Son 20 pelotitas, de los más pobres a los más ricos. Y vean cómo efectivamente los más ricos en el mundo han incrementado su ingreso. De abajo hacia arriba mido cómo crece el ingreso en los últimos 20 años. Y vean cómo efectivamente el famoso 1% se hace más rico. Y la clase media está desapareciendo. Y entonces todo el mundo se queja y sufre. Pues sí está pasando eso, pero no hay una relación directa entre que enriquecen esos y que desaparece esa clase media. En realidad lo que está ocurriendo es que está apareciendo otra clase media. Es decir, desaparece la clase media occidental y aparece una nueva clase media. En Brasil y en México y en China y en la India empezamos a hacer cosas que antes hacían nada más en Occidente y entonces nosotros empezamos a construir una clase media. Y aunque nosotros en México pues decimos hay poca clase media, pues sí, pero somos 100 millones de habitantes y luego hay 200 millones en Brasil y 1.300 millones en la India y 1.200 millones en China. Entonces ya sumando pues somos un montón. Y entonces por eso se reduce el ingreso de la clase media en los países ricos, porque está creciendo el nuestro. Nosotros empezamos a hacer cosas que ellos hacían antes, pero déjenlos que se peleen con sus ricos y así no se pelean con nosotros y podemos vivir más tranquilos. Pero esta transformación está ocurriendo justo cuando el mundo se acaba. El mundo sí se acabó, como dijeron los mayas en 2012. Ustedes no se dieron cuenta, porque estaban esperando terremotos y erupciones y cosas así, pero así no se acaba el mundo. El mundo se acaba cuando lo que uno conoce deja de existir. Por ejemplo, antes existía una cosa que se llamaba empleo. En un empleo uno iba 8 horas diarias, 5 días a la semana y había un salario y prestaciones y vacaciones y jubilación y demás. Eso ya no existe, ya desapareció, nunca más volverán a existir. Los empleos que hay hoy son todos los que va a haber y se van a ir achicando con el tiempo. Eso ya no existe. Para que lo vean más claro, vean, estas son las horas trabajadas en los principales países del mundo. Vean cómo a inicios del siglo XX, principios o fines del siglo XIX, en los países desarrollados las personas trabajaban 3,000 horas al año. Ahora trabajan 1,500.
Es decir, en el transcurso de un siglo no solamente vivimos mucho mejor y comemos mucho más y más tiempo, no solo eso, sino que trabajamos mucho menos, la mitad. Eso es el crecimiento y ese es el desarrollo tecnológico, la productividad. Podemos producir mucho más trabajando menos tiempo, pero esto significa que ahora hay un montón de tiempo libre y ese tiempo libre es el gran negocio del siglo XXI. La gente tiene tiempo libre en abundancia. ¿Qué puede hacer una persona en su tiempo libre? Nada más dos cosas: entretenerse o comunicarse. Entonces, todos los que le vendan al entretenimiento y la comunicación van a vender lo que quieran. Hay un espacio de negocio inmenso. Esa es la razón por la cual Twitter y Facebook son las empresas que más valor han agregado recientemente. Y es la razón por la cual los deportistas ganan la cantidad de dinero que ganan. Hace 40 años un beisbolista profesional ganaba lo mismo que cualquier otra persona. Hoy gana en millones de dólares y varios millones de dólares al año. Ese ingreso inmenso que tienen los deportistas se debe a que todos ustedes tienen tiempo libre, prenden la tele y se ponen a ver el béisbol. Y entonces el señor que juega puede vender más caro su trabajo. Es tan grande el tiempo libre que incluso si ustedes se dedican a hacer telenovelas pueden comprarse la casa que quieran, ¿se dan cuenta? Ese es el origen, es cambio tecnológico. No todos los países han dejado de trabajar igual, hay algunos países que trabajan mucho. Y aunque ustedes no lo crean, el país más trabajador del mundo es México. En México trabajamos 2,200 horas al año, 10 horas diarias trabajan los mexicanos. No producen nada, pero trabajan un montón, ¿no? Cambia la forma como nos ganamos la vida y cambia la manera como nos informamos. Antes usábamos el radio, la televisión, los periódicos, ya no más. Este es el rating de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos, ABC, CBS, NBC. En 1980 estas tres cadenas sumaban 50% del mercado estadounidense. Ahora esas tres mismas cadenas con la televisión por cable apenas cubren al 20% del mercado. La gente deja de ver televisión. Pero peor, los impresos. Vean ustedes, las 6 principales revistas en el mundo. Estas son las páginas de publicidad pagada que tenían. En 2004 llegaron a vender casi 12,000 páginas de publicidad. Hoy no venden 4,000. Es decir, en el transcurso de 10 años han perdido 60% de sus ventas. Ninguno de ustedes quiere saber eso que es. Es una cosa espantosa, es una tragedia. Es más, una de esas revistas ya no existe. Newsweek dejó de existir porque no se puede financiar, no hay manera que se financie. Hay otra revista, esta Sports Illustrated, que dice que es de deportes, pero es de fotos. Corrieron a todos los fotógrafos a inicios de año porque no tienen cómo pagarles. Desaparecen estas formas de información, digámoslo así. Y esto cambia también la política. Es decir, lo que estamos viviendo en el mundo es un cambio tan profundo que cambia incluso la política. Vean, si ya no hay empleos, no hay trabajadores. Y si no hay trabajadores, la izquierda no tiene sentido. La izquierda existe para defender trabajadores, no izquierda. Y si no hay izquierda, la derecha no tiene con quién pelearse, entonces tampoco sirve, ¿me explico? ¿Qué significa esto? Significa que los partidos políticos tradicionales de izquierda y derecha ya no nos sirven. Y entonces la gente empieza a votar por cosas rarísimas. Digo, ni aplaudan porque es peor de lo que se imaginan, vean. Estas son las elecciones en Europa que me sirven porque son muchos años, entonces puedo utilizar más información. Vean cómo los votos por la derecha más o menos se mantienen, pero la izquierda empieza a perder votación. Y esto hace que empiecen a crecer otros. ¿Qué son otros? Lo que sea, literalmente lo que sea. Para que vean un ejemplo, en Europa, en los últimos 4 años, la rayita amarilla que está hasta arriba es el partido Syriza, el partido griego. Hace 4 años tenía 5% de los votos, hoy gobierna Grecia. Igual destruyen Grecia, pero ganaron, ¿no? Sí, es lo importante. La joroba que ven ahí en medio es Italia. Es el movimiento 5 estrellas, es un grupo político dirigido por un payaso de la televisión que como única oferta política dice que se vayan todos. Y con eso tiene 25% de los diputados en Italia. La rayita azul que ven al final es el partido Podemos, un partido español que tiene 1 año y medio de existir. También lo dirige un payaso, no de la televisión, de la Universidad Complutense, pero es igual un payaso. Y lo que ofrece él, lo que ofrece este partido es que si ganan, van a gobernar España como Hugo Chávez gobernó Venezuela. Y aunque usted no lo crea, a inicios de este año estaban en primer lugar de intención de voto. Afortunadamente no hubo elecciones en España.
hubo elecciones hasta mayo y para ese momento ya estaban en tercer lugar. Va a haber elecciones generales en ese país en diciembre, yo espero que para entonces estos ya no existan, pero vean lo que ocurre, la gente no sabe por qué votar, no entiende qué está pasando, busca alternativas y agarra lo que sea. Es lo que nos pasa a nosotros. En este año tuvimos elecciones y empezaron a votar por cosas rarísimas, partidos pequeños que quién sabe qué son. Es más, hasta un señor independiente ganó la gubernatura en Nuevo León. ¿Por qué? Porque la gente no sabe por quién votar. Porque los problemas que resolvían estos partidos ya no existen. Y los problemas que tenemos no hay partidos que los resuelvan. Vean, en el siglo XX el conflicto era entre trabajadores y empresarios. Y entonces había izquierda y derecha. Pero ese no es el conflicto actual, porque ya no hay empleos, ya no hay trabajadores. ¿Cuál es nuestro conflicto hoy? El problema del siglo XXI es entre jóvenes y viejos. ¿Por qué? Porque los viejos tuvieron empleos, tuvieron prestaciones, tienen pensiones hoy. Pensiones para las que nadie ahorró nada. Entonces hay que pagarlas con impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? De los jóvenes que no tienen empleo, no tienen prestaciones, no van a tener pensión, pero van a tener que pagar los impuestos para que los viejos tengan pensión. Y los jóvenes dicen, yo no juego, yo no le entro. ¿Por qué? Es una injusticia. Y a lo mejor tienen razón los jóvenes. Y al menos ellos están votando por estas cosas raras. ¿Sí me explicó? Entonces lo que estamos viendo en el mundo es una transformación total de la forma como vivimos. No es únicamente que cambia tantito algo, no. Se está modificando por completo la manera de vivir de los seres humanos y nos cuesta trabajo entenderlo. Y esto es distinto entre los ricos y los que no lo somos. En los países ricos menos trabajo implica más tiempo libre, otras formas de información, otras formas de hacer política. En los países que no somos ricos esto es un problema diferente, porque el no tener suficiente tiempo de trabajo a lo mejor ya no nos permite ser desarrollados y además no tenemos tantas fuentes de información y tantos sistemas políticos alternos como se puede tener en un país rico. ¿Por qué hay unos ricos y otros no? Bueno, después de haber revisado todos los países que son ricos y todos los que podrían serlo y no lo son, llego a la conclusión de que hay únicamente dos diferencias entre los ricos y los que no lo son. Todos los países ricos en el mundo tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos, todos. Y todos los países ricos en el mundo tienen una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Todos los países ricos tienen estas dos características y todos los que no tienen estas dos características no son ricos. Para que lo vean con más claridad, regreso a mi dibujito. Decía yo, Europa es el paraíso, ahí están los países desarrollados de mayor ingreso, mayor igualdad. Pues sí, porque ahí los estados son fuertes, limitados por la ley y responsables frente a los ciudadanos. Y la sociedad es una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Entonces por eso les va bien. Del otro lado del mundo está África. En África no hay estados, no hay limitación, no hay ciudadanos, no hay nada. En África si acaso hay privilegios, el que tiene armas gobierna y el que no se aguanta. En medio está Asia. En Asia hay estados muy fuertes donde los ciudadanos importan poco. Probablemente porque les sobran, ¿no? 1.300 millones en China, 1.200 millones en la India. Si se les pierden 10 o 15 millones ni cuenta se dan, entonces no tiene importancia. América Latina tiene estados medio fuertes, medio limitados, donde medio nos hacen caso. Pero la gran característica de América Latina es que a nosotros nos encantan los privilegios. Por eso somos el continente más desigual del mundo. América Latina celebra los privilegios. La razón por la cual América Latina se independizó no fue por los cuentos que les contaron a ustedes de Miguel Hidalgo y Simón Bolívar y similares, no. Nos independizamos para que no fuera a ser que se nos acabaran los privilegios. Cuando Napoleón invade España a inicios del siglo XIX y lleva con él la Revolución Francesa, había el riesgo de que los privilegios desaparecieran y entonces los países latinoamericanos dijeron, no, nosotros nos vamos aparte. Y nos independizamos por eso. Y hemos mantenido los privilegios 200 años. Y por eso hoy somos el continente más desigual. En México, en América Latina, nos encantan los ricos. Los festejamos. Pero no si son ricos porque produjeron, sino si son ricos por lo que sea. Si son ricos porque heredaron, si son ricos porque son políticos corruptos o si son narcotraficantes, es igual. Los festejamos igualito. Bueno, pues ¿cómo quieren que sea este país?
Si celebramos a los ricos impunemente, bueno, pues el resultado va a ser ese. Nadie va a producir riqueza, todo el mundo va a ver cómo la obtiene por privilegios. Y eso es lo que hemos estado construyendo. Esto es un proceso muy largo. Vean, Europa empieza la transformación en el siglo XVI. En 1500, Europa empieza a cambiar las cosas de manera que para 1800, 300 años después, ha sentado las bases para el crecimiento y la democracia. Antes de 1800 no existió en el mundo crecimiento económico y tampoco existió democracia como la conocemos hoy. Ese es un invento que inicia en 1800 porque Europa desde 1500, 300 años antes, empieza a sentar las bases para ello. Nosotros empezamos en 1997. O sea, no llevamos ni 20 años. Y ustedes quieren que funcione. Espérense, esto tarda. O sea, Europa tardó 300 años. No quieran ustedes hacerlo en 20, por más ganas que tenga uno, por más esfuerzo, no se puede. Es un proceso. Para que puedan ver el proceso que hemos hecho, déjenme empezar un poquito antes. En 1990 empieza el primer momento de transformación en México. La apertura, la desregulación, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál fue la reacción a esto? Fue una reacción violentísima. Mataron a Colosio, mataron a Ruiz Massieu, hubo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una crisis financiera profunda en 1995, fue una tragedia. En el 97 pasamos a la democracia y nos echamos 15 años sin poder hacer nada. Porque el PAN no entendía bien cómo se gobernaba, el PRI no entendía que había perdido y el PRD no entendía nada. Ya estuvimos 15 años tratando de hacer, no podemos hacer. Hace 2 años finalmente nos pusimos de acuerdo otra vez y viene la segunda ronda de reformas. Y ya acabamos, ya. Desapareció la Revolución Mexicana. De eso se tratan las reformas. Ya no existe la revolución. Todo lo que saben de la revolución está bonito como cuento, pero ya no existe. Todo lo que había en la Constitución que tenía que ver con la Revolución Mexicana se fue. Y qué bueno, porque la razón de que México haya sido un fracaso en el siglo XX es la revolución. Nos equivocamos, ni modo, ya, ¿qué se le va a hacer? Pero hay que cambiarlo, ya lo cambiamos. Pero igual que pasó en 1990, hay una reacción menos violenta que la anterior. Mucho menos violenta, pero aún así este último año ha sido difícil por la reacción a los cambios. Hay gente que no quiere que haya estos cambios ocurran. Son transformaciones que no podemos terminar todavía. Por ejemplo, cuando Salinas intenta en los años 90 hacer la transformación, quiere mover nada más la economía sin mover la política. Y el resultado fue el que ya les dije, violencia en abundancia, y al final tuvieron que hacer la transformación política. Ahora, ¿qué hicimos? Pues igual quisieron mover la economía, pero sin ajustar el Estado de Derecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre Tlatlaya, ocurre Iguala, y la Casa Blanca, y la Casa de Malinalco, y casas por aquí, casas por allá, y se vuelve una tragedia, y ni modo, hubo que entrarle al cambio en el Estado de Derecho. Y entonces se hace el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una cosa espectacular, que prácticamente nadie ha entendido bien, según veo. El Sistema Nacional Anticorrupción es una transformación espectacular del Estado de Derecho en México. Se los voy a platicar con detalle más adelante. Pero primero, que nos quede claro, lo que estamos viendo en México es una lucha por el control del Estado. ¿Por qué? Porque en todos los países desarrollados hay nada más un bandido, el Estado, que a todo mundo le quita 30% de su ingreso y luego da tantita educación, tantita salud y lo demás va para el ganador. Entonces todo el mundo quiere estar en el Estado. Y aquí eso es lo que está ocurriendo. El crimen organizado quiere sustituir al Estado mexicano. El crimen organizado no es narcotráfico nada más. Narcotráfico es uno de los negocios. El crimen organizado lo que quiere es sustituir al Estado. Es decir, cobrar impuestos a través de derecho de piso y extorsión, e impartir justicia a través de secuestros y asesinatos. Eso es lo que están haciendo. Y han logrado gobernar prácticamente Tamaulipas y buena parte de Michoacán y cachos de Guerrero. O sea, sí es un asunto importante. Hay otro grupo en México que quiere construir una república comunista. ¿Por qué alguien quiere hacer una república comunista en el siglo XXI? No lo sé, pero eso quieren. ¿Dónde están estos? Pues en Guerrero, en Oaxaca, en Estado de México, un poquito aquí en el DF, para que los ubiquen fácilmente. Son los que están atrás de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y de los chavos de Ayotzinapa. Esos son los que están. ¿Qué van a hacer? Nada, nunca van a ganar, pero van a estar jorobando continuamente, ¿no? Y hay políticos que se cuelgan de esto, ¿no? Entonces, por eso empezamos a ver tantas cuestiones que nos angustian, porque lo que tenemos en México es un problema de legitimidad. Durante el siglo XX, los que gobernaban México eran legítimos porque eran los herederos de la Revolución Mexicana. Los ganadores de la revolución fueron los que gobernaron México y eso les daba legitimidad. Del 97 para acá, la legitimidad no la da eso. La legitimidad la dan los votos.
Pero eso no todo el mundo lo entiende. Y entonces por eso hay tanta discusión acerca de si Peña Nieto es legítimo, o si Calderón lo era, o si Vicente Fox era. No pueden entender muchos mexicanos la importancia de la democracia y cómo solo eso es lo que determina la legitimidad, y por eso vivimos angustiados, insisto, innecesariamente. Vean, este es un proceso larguísimo. Vuelvo a ponerlo en perspectiva. Las naciones europeas que hoy conocen ustedes empiezan a construirse en el siglo XV. Ahí en el siglo XVI es donde ocurre la reforma protestante, que es la que da como resultado el capitalismo. En el siglo XVII vuelven a hacerse estas grandes naciones que en el siglo XVIII sufren las revoluciones que nos dan como resultado la democracia. Y en el siglo XIX otra vez hacen las grandes naciones que en el siglo XX sufren las dos grandes guerras que nos dan como resultado la globalización, y llegamos a donde estamos hoy. Son 600 años. Y nosotros no estuvimos esos 600 años. Cuando empieza esto con la reforma en 1517, Carlos V dice: yo no juego y me voy. Y mis dominios no van a jugar con los protestantes y con los capitalistas. Y entonces el Imperio Español se quedó al margen. Y cuando la Revolución Francesa invade España en 1808 usando a Napoleón, nosotros los latinoamericanos decimos: no jugamos, nos vamos aparte. Y entonces nosotros nunca estuvimos. Y estos 600 años de transformación del mundo nos los brincamos y ahora los queremos recuperar y rápido. No, pues espérate. O sea, esto tarda. Por más ganas que uno tenga, por lo que uno tiene, no es fácil. Vean, en México estamos moviéndonos de un sistema autoritario y vertical en donde la corrupción lo hacía funcionar. Queremos movernos a un sistema abierto, democrático, descentralizado, en donde funcione la ley. Bueno, pues eso está dificilísimo, porque la verdad es que los mexicanos no quieren ley. No mientan, no finjan, no quieren la ley ustedes, porque no saben qué hacer con ella. Nunca aprendieron. ¿Qué aprendieron de niños? Aprendieron a negociar, aprendieron a ver cómo le hacemos para que esto funcione. Oiga, échele tantito criterio, mire, vamos platicando, pues porque se enoja, mire, vamos a encontrarle una solución. Eso es lo que sabemos hacer los mexicanos. Bueno, pues eso no es la ley. Necesitamos aprender a cumplir la ley si queremos que esto funcione, y no es nada más los políticos, somos todos. Es un problema complicado, no se va a resolver fácilmente. Y mientras nosotros estamos en esto, el mundo sigue en otras cosas. Es más, dejen ponerlo en dibujito para que sea más fácil. Miren, todas las sociedades humanas, desde que empezaron a existir hace 16,000 años hasta hoy, todas las sociedades tradicionales eran triangulitos como estos: los de arriba, los de en medio y los de abajo. En el siglo XVI, decía yo, en 1517, Europa empieza a experimentar con un nuevo dibujito, un rombo. Y ahí están los de arriba, los de en medio y los de abajo, como siempre, pero ahora los de en medio son más. Y como son más, ellos mandan. ¿Qué quieren los de en medio? Pues lo que quieren ustedes: democracia y crecimiento. ¿Por qué puede haber democracia y crecimiento en el mundo a partir de 1800? Porque desde 1500 en Europa se empieza a construir esta nueva estructura social que cuaja, insisto, 300 años después. Nosotros en 1997 teníamos nuestro triangulito. En menos de 20 años ya medio hicimos el rombo. Acabamos hace 3 meses y ustedes quieren que ya funcione. Pues no se puede. Europa tardó 300 años. Les doy otro ejemplo: Estados Unidos. Estados Unidos tardó 100. Estados Unidos en el siglo XIX era la misma porquería que somos nosotros hoy. El que ganaba las elecciones corría a todos, metía a sus cuates y saqueaba el erario. Y luego llegaba otro, ganaba las elecciones, corría a los anteriores, ponía a sus cuates, saqueaba el erario. En más de la mitad del territorio estadounidense no había ley en el siglo XIX. Se resolvía todo a balazos. 100 años después, Estados Unidos es la democracia más consolidada y la economía más poderosa del planeta. En 100 años. Europa tardó 300, Estados Unidos 100, nosotros somos mejores, vamos a tardar 50, ya llevamos 25, no se desesperen. Ya casi llegamos, estamos a la mitad. Yo entiendo que se angustien porque dicen: pues sí, maestro, pero mientras estás con esto, la economía es una tragedia. La economía hace 30 años que no crece. Bueno, eso no es cierto. No es que la economía no haya crecido los últimos 30 años. No ha crecido nunca, nunca. O sea, unos creen que es 30 años porque son lo que conocen, pero no creció nunca. Miren, entre 1910 y 1940 el crecimiento de la economía mexicana fue exactamente 0. 30 años sin crecer nada. Empezamos a crecer en 1940. El crecimiento promedio de 1940 al día de hoy
75 años, es de 2% anual. Así que si Videgaray les ofrece 2.4, 2.5, agárrenlo. No lo dejen pasar, no hay más que eso. La economía no puede crecer más de 2%. ¿Por qué? Pues porque hicimos un esquema económico que no funcionaba. Cuando acaba la revolución, aquí en México se nos dijo, vamos a construir un sistema económico exitosísimo. Una economía cerrada, controlada por el Estado, que nos va a hacer ricos a todos. Y no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque no sirve en ninguna parte del mundo, nunca jamás ha servido. Todos los países que intentaron lo mismo que nosotros, todos fracasaron igualito, idéntico. Los que ustedes gusten nombrar, la Unión Soviética, China, Cuba, México, Brasil, Argentina, Turquía, Egipto, la India, Indonesia, el que les guste. Todos los que intentaron ese sistema económico, todos fracasaron igual. Eso no sirve. Nos permite llegar hasta el ingreso medio, que es donde estamos. No podemos salir de ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Pues tirarlo a la basura. Eso no sirve, no sirvió, ahí muere. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, para eso hicimos las reformas, para quitar eso y hacer otra cosa distinta. ¿Qué hicimos con las reformas? Dejen ponérselas todas juntas para que lo vean de una manera distinta como tradicionalmente se discute. Vean, primero hicimos una reforma a la ley de amparo para volver a equilibrar al Estado con las empresas. Luego reformas en materia de capital humano, la laboral y la educativa. Reformas financieras, la financiera, la fiscal de dinero, una reforma de competencia, una de telecomunicaciones, la energética, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nueva ley de derechos humanos, un sistema anticorrupción y una nueva ley de transparencia. Ahí nomás. 12 reformas profundísimas en 18 meses. Nadie, nunca ha hecho esto. Somos los primeros que hacemos. Nadie ha hecho esto, nadie. Solo después de una revolución, una cosa así, alguien hace cosas. Nadie. Vean Estados Unidos. Obama lleva 6 años de presidente. Hizo una reforma y no la ha podido implementar bien. Nosotros en el primer año ahí van 12, güey. 12. Y todo el mundo dice, sí, pero no las van a poder implementar. No, todas funcionan. Todas. Empiezo con la laboral. El último año, ¿cuánto crecimos? Pues como siempre, 2%. Pero generamos 1 millón de empleos casi. ¿Por qué? Pues la mitad porque el Seguro Social anda persiguiendo a todo mundo para que no se haga güey, pero la otra razón, la otra mitad, es porque la nueva ley laboral permite contratación mucho más flexible que antes. Ahora pueden contratar personas por horas, por temporadas, ya no necesitan darle 40 horas a la semana a las personas, y esto es importantísimo, porque ya nadie trabaja 40 horas a la semana, eso no existe. La razón por la cual Europa tiene tasas de desempleo tan altas es porque obligan a contratar 40 horas por semana. Y las empresas no necesitan 40 horas, porque nadie trabaja 8 horas diarias, no mientan, trabajan 2. Las otras 6 están chateando, están platicando, van por café, distraen a los demás, hasta estorban, ¿me explico? Entonces, ¿para qué? La educativa. La reforma educativa, claro que está funcionando. El objetivo de la reforma educativa era volver a controlar el sindicato y meterlos en una dinámica de evaluaciones. Ya se hizo. Todavía no se ha discutido nuevos programas educativos. El primer paso era ese, ya se hizo. La reforma financiera, no hombre, la tasa de interés para créditos a empresas como ustedes ha bajado a la mitad en el último año. Es más, yo contraté una empresa, un crédito para mi empresa. Yo tengo una pyme igual que ustedes, contraté mi crédito. ¿Por qué? Porque estaba baratísimo. Yo ni lo necesitaba, pero dije, no manches, una oferta, no la puedo dejar pasar. Crédito a la firma, o sea, sin garantía, para mi empresa, a una tasa de 8.75% anual, por debajo de un crédito hipotecario. Nunca en la historia de México había estado eso. Entonces yo dije, no, esto es histórico, yo quiero mi crédito. Ahora ando buscando a ver en qué lo invierto y luego me platican opciones a ver qué hacemos con mi dinero. La de telecomunicaciones, ya no hay cobro de larga distancia, los paquetes celulares son más baratos, tenemos tercera cadena de televisión, hay apagón analógico, Slim perdió 4,000 millones de dólares, Azcárraga perdió 800 millones de dólares. ¿Qué más quieren? ¿Quieren verlos pedir limosna? No va a pasar, eso no va a pasar. Ya se logró lo que se podía. La energética, todo el mundo se burlaba de la reforma energética porque en la primera licitación de la ronda 1 vendimos 2 de 14 bloques. Todo el mundo decía, ya ven, no sirven para nada estos inútiles. Espérate, velo al revés. Son los primeros 2 bloques que vendemos en 100 años. Y además se hizo de forma honesta. Son 2 récords al mismo tiempo. O sea, no manches, ¿qué más quieren?
La ley del sistema anticorrupción, déjenles platico porque esto es muy importante y no se ha discutido adecuadamente. El sistema nacional anticorrupción no es lo que quería Peña Nieto y no es lo que querían los partidos. Ellos querían un organismo anticorrupción que era lo mismo de siempre, hacernos tarugos otra vez. Pero después de la Casa Blanca y de Malinalco y de las demás casas, ya no podían salir con esto. Y entonces la solución que se les ocurrió fue pedirle a la sociedad civil que hiciera la ley. Y un grupo de organizaciones privadas, de empresarios, de personas de la sociedad civil, hicieron el Sistema Nacional Anticorrupción coordinados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y esa ley, así como se hizo, prácticamente igual, fue aprobada por el Senado y por los diputados. ¿Por qué? Porque ya no tenían salida. Lo que platicaba yo hace ratito, quisieron hacerlo sin resolver el Estado de Derecho, no se pudo. Ya empezamos a mejorar el Estado de Derecho. Este sistema anticorrupción es espectacular. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para acabar con el enemigo número uno de la sociedad mexicana, los gobernadores. O sea, nuestro problema importante son los gobernadores, no el presidente. Del presidente no tiene problema alguno, no tiene poder. Cualquiera puede insultar a Peña Nieto. Si alguno de ustedes no lo ha hecho, hágalo, puede, no pasa nada. No pasa nada, pero háganlo con su gobernador, a ver. Ahí sí no se puede. Si están en el norte del país e insultan al gobernador, se acaban los negocios. Y si están en el sur del país e insultan al gobernador, los matan. Entonces no se puede, no es lo mismo. Nuestro problema son los gobernadores. Y este Sistema Nacional Anticorrupción los va a empezar a controlar. ¿Por qué? Porque ahora la Auditoría Superior de la Federación va a poder revisar todo el dinero que va de la Federación a los estados, que es más o menos 90% del dinero que tiene un gobernador. Así que 90% del dinero va a estar vigilado. Y entonces ya va a ser muy difícil que el gobernador saque el erario como lo hacen hasta hoy. Y eso va a hacer que ya no sea tanto negocio ser gobernador. Entonces ya no cualquiera va a querer ser gobernador. Y esto va a cambiar la forma como se hacen las elecciones. Se van a hacer más baratas por obligación. ¿Me explico? Ahora este es un proceso, no es para mañana. Esta ley ya se aprobó, se está en proceso de crear la Fiscalía de la Nación, que va a ser como el procurador actual, pero de forma autónoma. Va a haber un fiscal especializado en corrupción. La Auditoría Superior de la Federación tiene estas facultades que no tenía. Se crean tribunales de cuenta pública que nunca habían existido en México. Y yo estoy seguro que en 5 años metemos 2 gobernadores a la cárcel. Y ahí empieza a cambiar todo, van a ver. Entonces en 5 años empezamos a ver resultados y en 10 años va a ser otra cosa. Esto va por buen camino, pero tarda. Por más ganas que uno quiera hacerlo rápido, no se puede. Ahora, estas reformas, las reformas económicas, le dan a México 3 puntos más de crecimiento cada año. O sea, del 2% que llevamos creciendo cada año desde hace 75, ahora podemos crecer 5% anual durante al menos 15 años. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuándo? Cuando acabemos de resolver esta parte que nos falta y cuando encontremos a ver quién va a trabajar, porque pues ahora alguien tiene que trabajar para esto, ¿no? Y no está tan fácil. Vean bien esta gráfica, porque me costó mucho trabajo. Ahí lo que están viendo son todas las personas que trabajan en todas las entidades federativas, distribuidas de acuerdo a cómo es su trabajo. Los que están de azul clarito o verde clarito son los formales. Luego los que están un poquito más oscuros son formales, pero que no tienen todas las prestaciones. Luego viene el gobierno, luego los informales y luego los campesinos de autoconsumo. Los que generan riqueza son los primeros 2, en particular el verde clarito o azul clarito, pero esos 2 son los que generan riqueza. Entonces vean la diferencia inmensa entre estados. Los estados de hasta arriba, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco. Ahí hay 2/3 partes o 3/4 partes de la población que está en el sector formal y genera riqueza. Y entonces esos estados crecen, y crecen en serio. Cuando yo digo México puede crecer 5% anual 15 años, todo el mundo dice, este güey inventó la cifra. No es cierto, Nuevo León lleva 10 años creciendo 5% anual. Esos estados de allá arriba sí están creciendo. Querétaro creció 14% el año pasado, Aguascalientes 8%. Crecen como si fueran China. Ellos, problema, vean los de hasta abajo. El de hasta abajo es Guerrero. En Guerrero solo 8% de la población económicamente activa trabaja en el sector formal. De la riqueza que genera ese 8% tiene que vivir todos los guerrerenses. Resultado, Guerrero no sirve. Y como Guerrero lo que sigue para arriba, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, ¿quién más está? Michoacán. Estados no funcionan. ¿Por qué? Pues porque no hay quien trabaje. Los que trabajan, trabajan de informales o trabajan en el campo de autoconsumo. Ahí no se genera riqueza.
Entonces no podemos resolver nada. Para que lo vean más claro, véanlo en mapita. Los estados verdes, verde claro y verde oscuro, son los que tienen mucha población en el sector formal. Y los de rojo son los que tienen muy pocos formales. Vean quiénes son: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ese es el problema de México: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. No solamente hay pocos trabajadores en el sector formal, son los estados con el peor sistema educativo, son los estados de mayor pobreza. Tenemos un problemón con ellos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo ya propuse una solución. Todo el mundo cree que es broma y se ríen, pero no es broma. Necesitamos invadirlos. Hay que invadirlos. No hay otra solución. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener dos sistemas en México. No puede ser que haya dos formas de hacer las cosas, la de ellos y la nuestra. Entonces, como nada más debe haber una, yo digo que sea la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros sí comemos y ellos no, nada más por eso. Es decir, no entiendo por qué el resto de los mexicanos debe aceptar que en Oaxaca los usos y costumbres designen a las autoridades de 2/3 partes de los municipios. Eso es absurdo. Estamos en el siglo XXI, no estamos en 1700. Y en Guerrero tenemos caciques que controlan las vidas de las personas. Por eso los matan como los matan en Guerrero. Todo el mundo está sorprendidísimo porque mataron a los jóvenes de Ayotzinapa. Hombre, si eso lo hacen diario, es una cosa espantosa. Pero eso no se va a resolver con dinero, eso se resuelve gobernando esos estados. Y necesitamos gobernarlos de manera distinta. Entonces, o se gobiernan como nos gobernamos los demás, o si no quieren, lléguenle. Ahí está Centroamérica, maestros, lléguenle. Háganse países aparte. No podemos tener dos sistemas distintos. Yo sé que se oye violento, pero yo creo que esa es la solución. En el gobierno no creen lo mismo, entonces inventaron las zonas económicas especiales, que aparentemente pueden servir un poco en la dirección que yo estoy diciendo, pero más suavecito para que nadie se enoje. Ya ven que yo soy violento y ellos no. Pero bueno, vean este último mapa. Estos son los campesinos de autoconsumo. Los 3 estados de color rojo, que son otra vez Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen más de 1/3 de su población trabajando en el campo como productores de autoconsumo. Eso es la miseria. Eso es una cosa espantosa. Las personas que trabajan como campesinos de autoconsumo tienen un ingreso promedio mensual de 700 pesos. O sea, cuando alguien se queja que el salario mínimo es poco, bueno, ellos ganan la 1/3 parte de un salario mínimo. Ese es todo su ingreso. ¿Por qué? Pues porque el campo de autoconsumo es una mugre, no va a servir nunca. Les doy un ejemplo otra vez de Guerrero. En la montaña de Guerrero, alguien que tiene 1 hectárea y la siembra de maíz produce 800 kilos al año. 800 kilos de maíz son $200. Con $200 es como tiene que vivir todo el año esa persona. Es imposible, eso está incluso por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial. Es más, está a la mitad de la línea de pobreza. Entonces así no se puede. Necesitamos sacarlos de ahí. Nada de seguirlos ayudando para que sigan en el campo porque son las tradiciones nacionales. Ay, no manches, güey, no podemos hacer eso. Son 6,5 millones de mexicanos que tenemos ahí. Vamos a bajarlos a las ciudades. Aunque vengan de informales, no importa. Nada más con eso van a ganar 5 veces más. Y sus hijos ya van a estar en otras condiciones. Necesitamos empezar a transformar este país en serio. Vean, de 1970 a la fecha, este es el comportamiento del país. Los estados de color verde son los que han crecido del 70 para acá. Los estados rojos se achicaron. Los grises están en medio. Voy a poner los grises de color rosadito nada más para que se vea mejor el mapa. Vean ustedes cómo los estados que crecen son las 2 penínsulas y una franja que va del centro al noreste del país. Eso es lo que crece. Entonces, si nosotros vemos el crecimiento de las zonas verdes, pues esos están creciendo al 4 o 5% anual promedio por años. Pero el sur del país, en los estados que mencionaba yo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se contraen. Y estados como Estado de México y Distrito Federal, que son inmensos, no crecen. Entonces, a la hora de promediar todo, pues el país llega al 2% famoso, ¿me explico? Entonces necesitamos ir modificando eso y eso es lo que estamos haciendo. Hay que empezar a cambiar las cosas. Ya empezamos a quitar los obstáculos del crecimiento. Nos faltan 3 cosas por hacer y acabamos con todo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Fortalecer el Estado, construir Estado de Derecho y crear una mentalidad productiva. Déjenme ir uno por uno. ¿Por qué fortalecer el Estado? Porque si no hay un Estado fuerte, cada quien hace justicia por mano propia y esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Es lo que han visto ustedes, por ejemplo, en Michoacán, en donde de pronto había policías comunitarias y grupos de autodefensa, y ahí no hay malos y buenos, todos son malos, todos. Debe haber únicamente un agente
en la sociedad que tenga la capacidad de ejercer violencia? El Estado. Y nosotros como sociedad debemos controlar a ese Estado. ¿Cómo se controla? Precisamente a través del sistema anticorrupción del que estábamos hablando hace ratito, en el cual ya vamos bastante avanzados. Nos faltan algunas otras cositas como el Poder Judicial, que es un problema serio, pero bueno, ya estamos avanzando. Tampoco lo vamos a resolver en un año, es un proceso. Pero hay una tercera cosa que es importantísima, y en esa es chamba de ustedes, porque esto no lo va a hacer el Estado. Este es un trabajo de todos nosotros. Todos los mexicanos aprendemos desde niños en los libros de texto gratuitos que los héroes de la sociedad son los obreros y los campesinos, y que los empresarios son malos. Eso aprendemos desde chicos. Bueno, esa es una tontería inmensa. Ese es un argumento que tenía lógica en ese viejo sistema económico que precisamente por eso fue un fracaso. El verdadero héroe de la sociedad, el único héroe en la sociedad, es el empresario. Porque el empresario es el que enfrenta el riesgo. Y solo cuando se enfrenta a riesgo se genera riqueza. Si no hay riesgo de por medio, no hay riqueza creada. Hay privilegios, hay lo que ustedes quieran, pero no se generó riqueza. Entonces, solo aquellos que enfrentan el riesgo son los que efectivamente generan riqueza para la sociedad, y entonces ya hay espacio para obreros y campesinos y todos los demás que ustedes quieran. Pero necesitamos convencer a todos los mexicanos que el elemento más importante en la sociedad es el empresario. Son ustedes. Necesitamos ir convenciendo a todos de esto, porque aprendemos, insisto, desde niños lo contrario. La única forma legítima de hacerse rico es produciendo riqueza, no heredándola, ni obteniéndola con corrupción, ni obteniéndola a través de rentas y clientelismo, ni mucho menos a través del crimen organizado, como aquí los festejamos. Entonces necesitamos trabajar en serio, en convencer a todos los mexicanos de que solo a través del enfrentar el riesgo se genera riqueza de verdad, y eso hace que los empresarios sean las personas más importantes en la sociedad. Y es algo que no sabemos en México, y es fundamental para que podamos tener éxito. Ahora, si lo logramos, las oportunidades que tenemos son inmensas. Aunque ustedes no lo crean, por primera vez le atinamos al momento adecuado, porque siempre hacemos las cosas cuando ya no sirven. Ahora sí le atinamos. Vean, China se está yendo al demonio. Si tienen suerte están creciendo al 4% anual, ya no al 10 y al 12, como que 4. Por eso Brasil está en una recesión profundísima. Y Rusia, que era otro de los países que todo el mundo festejaba, pues como nada más venden petróleo y gas, también están en la miseria. Entonces, fíjense, en este momento, el mejor país del mundo para invertir es este. Aunque usted no lo crea, no hay otro mejor. Imagínense cómo están los demás. Este es el mejor de todos. No hay otro. Ni Turquía, ni Polonia, ni Rusia, ni la India, ni nadie. Nosotros somos los buenos. Es increíble. Para que lo vean con más claridad, vean. Estas son las 15 economías. Ah, sí lo movió. ¿Ya ven? Les dije que lo iba a mover. A ver cómo lo resuelvo esto. Este sí es un problema. Bueno, estas deberían ser las 15 economías más grandes del mundo desde 1960, pero no se ven 15, se ven 2, 4, 6, 8, 10, no importa. Vean, la de hasta arriba, Estados Unidos, es la economía más importante del mundo desde hace muchos años, solo al final la supera China. Alemania, que andaba en segundo lugar, ya se fue al quinto, nomás no se van a ver bien las rayas por el problema que les digo. Esto es Japón, que se mueve en esa dirección. China, que está en segundo lugar, ahora está en primero. Pero lo importante para nosotros es allá abajo, tampoco lo van a ver muy claro, voy a tratar de explicarlo desde aquí. Estas rayitas deberían ser Brasil y México. Vean cómo Brasil y México se van moviendo alternativamente. Y vean cómo al final, si ven la columna que dice 2015, Brasil está varios lugares arriba de México. Y esto ha hecho que en los últimos años los brasileños se sientan muy sacalepunta y vengan a México y digan que ellos sí saben, nosotros somos inútiles. Y las empresas traían directivos brasileños porque eran unos genios. Bueno, ha llegado el momento de la venganza. Cada vez que se encuentren un brasileño, pregúntenle: oye, mano, ¿cómo están las cosas por allá? Nada más. Y ahí se sientan a verlo llorar 2 horas. Brasil está en una tragedia espantosa, por una razón bien interesante. ¿Se acuerdan de la explosión demográfica? ¿Se acuerdan que íbamos a ser tantos seres humanos que no iba a alcanzar la comida? Bueno, no fue cierto. No solo no fue cierto, sino que ya estamos al revés. Ya se nos acabó la gente.
Esta es la población en edad de trabajar. Esos que ven ahí son Alemania y Japón. Vean cómo va para abajo. Están perdiendo población. Ya no hay gente en edad de trabajar en esos países. Lo mismo ocurre en Italia y en Rusia. La única parte en el mundo donde está creciendo la población en edad de trabajar son países africanos. Y allá no hay trabajo. No sé para qué nacen allá, pero ahí nacen. Más interesante aún, China y Brasil. China arrancó este año con 750 millones de trabajadores, la mayor cantidad de trabajadores de toda su historia, pasada y futura. China está perdiendo a partir de este año entre 5 y 10 millones de trabajadores cada año. Durante los próximos 15 años, China va a perder el equivalente a la economía estadounidense. Y hoy China no tiene el tamaño de Estados Unidos. Es decir, China no vuelve a crecer. Se acabó el crecimiento de China. Lo que lograron, lo lograron. Ya nos alcanzaron a nosotros y ahí se van a quedar en ingreso medio. Su sistema no da para más y ya se les acabó la gente. Y ahí se van a quedar. Pero lo mismo le pasa a Brasil. Esto yo no lo podía creer cuando estaba haciendo los numeritos. Dije, no puede ser. Volví a hacer las cuentas 3 veces. Estaban bien. Brasil es de aquí de América Latina. Son jacarandosos y todo. Yo dije, ¿se han de reproducir? No. No, yo no sé qué hacen, pero a partir del 2000 la tasa de fecundidad en Brasil, es decir, el número de hijos por mujer, es inferior a 2.1, que es la cantidad mínima para mantener la población. Entonces Brasil empieza a perder población y va a empezar a perder población en edad de trabajar en 2017 o 2018. Entonces vean la tragedia que tiene Brasil. Ahorita está en recesión que va a durar 2015, 2016 y tal vez 2017. Y a partir de 2017 ya no tiene gente para trabajar. Entonces Brasil va a tener 15 años espantosos. Espantosos. ¿Quiénes van a crecer? Pues países como México y Estados Unidos. Entonces esto cambia por completo el orden de las economías del mundo. Para verlo más claramente, vean, estas son todas las economías grandes del planeta puestas por continente para ver cuánto crecían. La franja café es el crecimiento de la población en edad de trabajar, la franja amarilla es el crecimiento de producción por cada chango y entonces la suma es el crecimiento total. Eso era la primera década de este ciclo. Vean lo que ocurre en la segunda década, que es en la que estamos hoy, vean, ¡fup! Se jala para atrás todo. ¿Y qué va a pasar en la próxima? Ahí está. Y ya muchos ya quedan en números negativos, la parte café, vean, ya están perdiendo mucha población. Entonces esto cambia el orden de las economías de manera importantísima. Otra vez no se van a ver bien por culpa de la mugre esa, pero bueno, ahí están. Estados Unidos va a regresar a ser la primera economía del mundo. El año que entra, en 2 años o en 3 años. China ya no va a ser la primera, pero tampoco va a desaparecer, es un país inmenso. Va a ser la segunda economía por mucho tiempo. Pero vean México y Brasil, otra vez no le hagan caso a los colorcitos porque se movieron. México y Brasil, México va a alcanzar a Brasil en los próximos 5 años y para el 2030 México supera a Brasil y se convierte en la 7ª economía más grande del mundo. Y eso, aunque ustedes no quieran. O sea, no depende de ustedes. México va a ser la 7ª economía del mundo. Si ustedes trabajan, puede que seamos la 6ª, pero yo no voy a andar apostando a eso, entonces lo dejo en la 7ª. Entonces, México está en el continente más violento y desigual del mundo. No es extraño que seamos un país violento y desigual, es América Latina. Es una historia que construimos en los últimos 500 años y específicamente América Latina en los últimos 200, que nos ha convertido en lo que somos. Es nuestra historia, hay que corregirla, no hay otra cosa que hacer. Estamos en un mundo que cambia rapidísimo y eso también nos genera mucha angustia. Ya no sirven los partidos políticos de antes, ya no se generan empleos, ya no hay fuentes de información como las que teníamos anteriormente y eso nos pone nerviosos. Pero es el proceso de cambio, no es nada espectacular. ¿Qué nos falta? Nada más 3 cosas. Un Estado fuerte, necesitamos invertir mucho más dinero en policías, en el Poder Judicial, en Procuraduría, en Ejército, en Marina. México gasta en todo esto que acabo de mencionar 1.3% del PIB. Países similares a nosotros gastan 5 puntos del PIB. Es decir, necesitamos multiplicar al menos por 3 lo que gastamos en seguridad si queremos tener un país más seguro, menos violento. Entonces eso hay que hacerlo. Necesitamos construir el Estado de Derecho, para eso el Sistema Nacional Anticorrupción, necesitamos presionar para que arranque lo más pronto posible. Y finalmente necesitamos construir una mentalidad productiva y esos son ustedes.
convencer a todos los mexicanos que la persona más importante en la sociedad es el que genera riqueza, es el empresario. Necesitamos hacerlo. Sin empresarios no se genera riqueza, no hay manera. Entonces, de nosotros depende eso y nosotros lo tenemos que construir. Si lo logramos, la ventana de oportunidad es espectacular. Estamos justo en el momento. Nos vamos a convertir en la 7ª economía del mundo en 2030. Con estos políticos o con otros, es irrelevante quién esté en el poder ahorita. Lo difícil que era sacar las reformas ya se hizo. No se van a revertir, no hay manera. La única forma de hacer las reformas fue juntar al 90% del poder político de México en una sola dirección. Por eso pudieron quitarle 4,000 millones a Slim y tuvo que aguantar vara. Y por eso perdió 800 millones a Azcárraga y ni gestos hizo. Y por eso controlaron al sindicato de los profesores y al sindicato de petroleros, porque era el 90% del poder político en México. ¿Cuándo van a volver a juntar eso? No en el tiempo que les queda de vida a ustedes. Así que no hay ni que preocuparse, esto ya se quedó. Ya no se va a cambiar, no importa qué político sea. El futuro de este país no depende de los políticos. México va a ser la 7ª economía del mundo, hagan lo que hagan. Ya lo único que tienen que decidir ustedes es cómo quieren estar en esa 7ª economía del mundo. Eso es todo lo que queda por decidir. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Me dijeron que teníamos oportunidad de un tiempecito de preguntas y eso. Entonces, si alguien quiere preguntas, comentarios o lo que sea, tenemos como 2 o 3 oportunidades, pero les tienen que pasar micrófonos, ¿no? ¿Quién tiene micrófonos? Hay un montón de manos y ahora no hay micrófonos. Que hay menen. Ahí está, ya está, mira. Ahí pásalo, lo que está ahí más cerquita. Ni modo, empezaron por allá. A ver, adelante. Buenas tardes. Sí, señor. Mi pregunta va enfocada hacia las oportunidades de inversión que usted considere más importantes que se deberían de hacer y gestionar en el país. Que deberían ustedes aprovechar ahorita. Hay de todo. Hay de todo, hay muchísimas cosas que se van a poder hacer. Una primera cosa importante es que hay una industria de exportación que está necesitando cosas a las cuales se les puede uno vender. Otra segunda importantísima es la que yo comentaba, el tiempo libre. Hay un montón de espacio en entretenimiento y comunicación que tiene para que ustedes puedan hacer ahí empresas interesantes. Finalmente, una cosa que puede ser útil, no es tan fácil hacerlo al principio, pero pueden irlo empezando a pensar. Y es que China, decía yo, ya no va a crecer, pero esto no significa que China desaparezca. Lo que va a ocurrir es que en China va a empezar a crecer el consumo. Entonces China ya no va a comprar lo que compraba, petróleo, fierro, cemento y cosas de esas. Ahora va a empezar a comprar cosas para el consumo de los chinos. Entonces lo que los chinos consumen va a empezar a tener una gran demanda. Por ejemplo, puercos. Los chinos comen carne de puerco, esa es la carne que más consumen. Si ustedes producen puercos, se los pueden vender. Ya tenemos granjas especializadas en vender puerco a China, en Sonora y en Yucatán, aunque usted no lo crea. ¿Por qué están en los dos extremos? No sé, pero ahí están. Y hay otras cosas que se pueden ir moviendo en esta dirección. Entonces, si la pregunta fuera en qué hay que especializarse, fundamentalmente en lo que les guste hacer a ustedes y tengan alguna experiencia. Eso es lo más importante. Oportunidades de negocio siempre hay, siempre. Gracias. Otro. Sí, adelante, señor. Buenas tardes. Comentó sobre el Poder Judicial de la Federación, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que me gustaría saber es la opinión que tiene respecto al nombramiento de ministros de la Suprema Corte, porque desde hace muchísimo tiempo en la Constitución se establece, para los que no conocen, que el presidente tiene que dar una terna de 3 posibles candidatos y ya decide el Senado. Si de esa terna el Senado no decide ninguno, el presidente manda una segunda terna y obligatoriamente de esa segunda terna se tiene que decidir al ministro de la Suprema Corte. Actualmente tenemos 11 ministros en la Suprema Corte que resuelven los casos más trascendentales. Apúrese usted para que nos dé chance de otras perdón. preguntas, ¿no? Sí, entonces últimamente se han puesto personas políticas para que sean ministros de la Suprema Corte y ya tienen una orientación sobre eso. ¿Cuál sería la solución a ese problema grave de justicia
que tenemos actualmente en México. El problema grave de justicia no está en la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia funciona razonablemente bien. Si acaso el defecto que tiene la Suprema Corte últimamente es que ya les encantó las luces, ¿no? Y entonces cada vez que pueden salen y explican como si supieran y hacen sus reuniones y todo. Entonces ya se volvieron un actor político ellos, ¿no? Y por eso se están empezando a llenar de políticos. Entonces la Suprema Corte ha ayudado a que pase esto que usted menciona. Yo efectivamente creo que serían mejor especialistas en distintas áreas como se había estado nombrando antes, ojalá y se muevan en esa dirección. Pero hay muchas más cosas en el Poder Judicial que están mal, ¿no? Más importantes que la Corte. Los tribunales estatales, etcétera. Entonces son otras cosas que hay que hacer también, ¿no? Pero sí. ¿A dónde? ¿Allá? Acá, perdón. Muy buenas tardes. Sí. Nada más es un comentario Sí. para la ponencia que nos dio ahorita. Yo me llamo Rocío Hernández, soy diseñadora de ropa artesanal. ¿Y qué cree? ¿Qué? Soy de Guerrero. ¿Usted es del 8% formal o no? Pues sí, Eso. eso es lo lamentable. Yo nada más lo único que le quiero agradecer por lo que acaba de decir. Y pues desafortunadamente eso es. Tenemos protagonistas en nuestro estado que nos ha impedido crecer. Pero bueno, espero que ese 8% al cual yo pertenezco podamos hacer productivo nuestro estado. Y yo creo que con la ayuda de los demás, porque dejar solos a los guerrerenses es una grosería de parte del resto del país, ¿no? Si el problema efectivamente son sus políticos y sus caciques, no ustedes, ¿no? Entonces yo coincido con usted y hay que echarle montón, no se afloje, duro. Muchas gracias. ¿Quién va? Allá. Espérense de uno en uno, me toca allá la señora. Allá va, ¿no? Sí, señora. Hola, buenas tardes. Ahora sí, referente a al mismo tema de la informalidad que usted mencionaba, que es un gran problema para nosotros los empresarios porque es una competencia muy desleal. Usted particularmente, ¿cómo ve la solución para darle a la informalidad que realmente pase? Yo sé que puede ser imposible, no es un imposible, es posible, pero ¿qué propone usted? Ya. Lo agarraron en la cámara. A ver, gracias por la pregunta. Mire, la informalidad efectivamente es un problema muy serio. 60% en números redondos de los mexicanos viven en la informalidad, trabajan en la informalidad, son más que los formales, y esto es muy complicado de resolver. El ingreso promedio de las personas que están en la informalidad es ligeramente inferior a 2 salarios mínimos. Es decir, no los podemos formalizar, porque si los formalizásemos, tendríamos que pagarles. Es decir, mucha gente dice, vamos a hacer los formales para que paguen impuestos. No, si los haces formales te van a costar. Porque como todos ustedes saben, si tienen trabajadores, persona que recibe menos de 4 salarios mínimos tiene un subsidio al empleo que compensa el impuesto sobre la renta, y en 2 salarios mínimos más que compensa, de forma que hay que darles una lana. Entonces por eso no los podemos formalizar. ¿Cómo se debe resolver eso? Pues es un proceso simultáneo de aplicación de la ley y de avance económico. Si las dos cosas avanzan, vamos a poder ir resolviendo esto. Las entidades con mayor número de informales, como vieron en la gráfica, son las que menos crecen. Entonces ahí necesitamos hacer las cosas de forma más acelerada. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, necesitamos en serio cambiar la forma de gobierno para que esto avance. Pero en general a nivel nacional la economía informal es un fenómeno que si resolvemos lo vamos a hacer en al menos una generación entera. Es decir, estímele usted 25 años para acabar con eso, si tenemos suerte. O sea que los jóvenes que están aquí igual lo ven, va a estar difícil, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Muy amable, gracias. Okay, gracias. ¿Quién va? Ya va. Bueno, Sí. Melitón Ángeles, de Oaxaca, de origen zapoteco. Estoy totalmente de acuerdo con las gráficas que presentó. Gracias. En cuanto al desempeño de nuestros estados en la República Mexicana. Aparte de la sugerencia de invadir a los estados del sur, ¿qué otra sugerencia tendríamos? Porque también andando en los países centroamericanos, en alguno de ellos también algunas personas manifiestan que preferirían pertenecer a México. Entonces estamos en las mismas condiciones. Yo de mis comunidades, definitivamente el sistema de usos y costumbres que manejan nuestros pueblos es una barrera infranqueable para el desarrollo. Muchas gracias. Gracias a usted. Efectivamente, estoy de acuerdo.
los centroamericanos, si quieren regresarse, ellos tienen la culpa porque se fueron primero. O sea, cuando nos independizamos íbamos todos juntos. Al año se fueron todos. Y 2 años después Chiapas se regresó para acá y los demás no, ahora se aguantan. De los estados, de los países, centroamericanos hay gran variedad. Costa Rica es un país exitosísimo. Costa Rica está al nivel de México en una gran cantidad de variables y en algunas muy por encima de nosotros. Así que Costa Rica es aparte. Los otros estados, los otros países, Nicaragua, Honduras, Guatemala están en muy malas condiciones. El Salvador tiene una clase empresarial muy significativa, muy importante para América Central, y es importante lo que hacen. Aun cuando los usos y costumbres parezcan infranqueables, hay que destruirlos, porque de otra manera no vamos a poder resolver esto. Todos ustedes deben recordar el caso de Eufrosina, esta joven, creo que también de origen zapoteca, que trató de ser presidente municipal de su pueblo e incluso ganó elecciones, pero aplicaron usos y costumbres y la corrieron porque no podía ser una mujer la que gobernara. Bueno, ya estuvo bueno de esas cosas, ¿no? Ya está bien, ya, a mí no me cuenten este cuento de que son indígenas y tienen tradiciones. Eso es una mentirota. La inmensa mayoría de las tradiciones indígenas no son indígenas, son de la colonia. Incluso la Virgen de Guadalupe es una virgen de Extremadura, no es de aquí. Entonces, ¿para qué andamos inventando cuentos? Vamos reconociendo lo que tenemos. Los artesanos de Guerrero, los artesanos de Oaxaca, son de primera. Pero si los vamos a mantener controlados por políticos de quinta, pues no hay manera que esto funcione. Entonces, sí, ese es el cambio que necesitamos y sí hay que presionarlo, ¿no? Yo sé que no es tema aquí de la Semana del Emprendedor, pero ya me enojé. Entonces, alguien así. Buenas tardes, yo soy del estado de Guerrero. Hace 30 años que salí de mi estado porque sabía que la escuela y todo eran puras huelgas. Entonces me tuve que casar con un de Durango. Bueno, no necesitaba casarse, eso sí fue opción de usted, ¿eh? No, estudié Chilpancingo, pero vi que eran muchas huelgas y tuve que ir a Durango. Ahora me dedico a estudiar varias culturas, Japón, Corea y China. Entonces ahora estoy buscando nuevas estrategias para sacar el aceite de coco, que es muy hermoso el estado de Guerrero y muy rico. Estoy haciendo algunos grupos allá y yo creo que ahí vemos varias personas inteligentes del estado de Guerrero, que no todas son así. La gente floja y sin más. Son los que se dedican a la política. Se van a dedicar a matar, a distorsionar, pero no todos. Somos muchos, los buenos. Pero tenemos que sacar a Guerrero adelante. Yo sé que sí podemos. Yo sé también. Con estas pláticas que tenemos, esto yo voy a ir ahorita. Órale. Sí, no, pues eso es lo que hay que hacer, sí. Sé que tengo que ponerme chanclas o andar descalza para que ellos puedan interactuar junto conmigo. La voz no la he querido cambiar y sí me va cambiando. Por todo eso, el lenguaje, para que ellos entiendan. A mí me costó 20 años estar en otra frecuencia. Es muy difícil para sentar a alguien aquí cuando vienen de Tlapa, de otros sierra, que dicen, ¿están dispuestos a matar por alguien o a poner su vida? Y dicen, sí, o sea, ¿en qué cabeza, no? Y no les preguntan, ¿están dispuestos a trabajar nomás así como por puro milagro? Digo, es otra opción, ¿no? No, porque el estado de Guerrero es rico en mango, en coco, en pescado, o sea, ellos no tienen necesidad de todo eso. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, mi nombre es Julio y vengo de Matamoros, Tamaulipas. Y pues más que nada agradecer la información porque pues en Matamoros y en Tamaulipas nos hace falta mucho este tipo de conferencias. Y también aprovechar aquí e invitarle a Tamaulipas a que nos comparta todo lo que el día de hoy pues nos dio, porque realmente hay muchas cosas que yo no sabía y que te amplía la visión mucho, y así como yo hay mucha gente y muchos jóvenes en Tamaulipas que nos hace falta esta información. Sí, como no, he ido a Reynosa, a Matamoros, a Victoria, a Tampico. No pasa nada, o sea, sí, cuando quieran, voy con mucho gusto, sí. Sí, luego hay balaceras, pero no me han tocado, entonces puedo seguir yendo. ¿Quién iba? Hola. ¿Allá? Ah, a ver, perdón, es que no veo. Bueno, gracias. Soy Adrián Fosado, de acá del DF. He visitado en repetidas ocasiones el estado de Chiapas y mi pregunta es muy concreta. Lejos de
invadirlos, o bueno, más bien eso es lo que se propone, ¿no? Invadirlos. ¿Qué tipo de, como mexicanos, qué podemos hacer para poder hacer crecer esos estados en cuanto al tipo de negocios o de empresas que podamos nosotros llevar, de consumo o industria de transformación? Es algo complejo, porque si no hay transformación, no hay una industria de que transformen, no hay un capital. Y de consumo, que es lo que regularmente en esos estados hay mucho consumo, ¿no? En Chiapas particularmente, que es un área turística. Entonces, ¿cómo podemos hacer crecer y qué nos recomienda usted para poder invertir allá en esos estados? Algo que es determinante para que estas cosas funcionen es que haya buenas vías de comunicación, algo que Chiapas ya tiene, al menos hasta Tuxtla, ¿no? Digamos en parte a San Cristóbal, lo demás está más difícil. Las vías de comunicación son importantísimas para poder invertir en serio. ¿Qué industria de transformación puede instalarse en estos lugares? Pues no es fácil, ¿no? Porque la forma como se instalan las industrias tiene que ver con los conocimientos que ya existen en la zona. Les pongo un ejemplo, que es un ejemplo extraordinariamente exitoso y es bien raro: Querétaro. ¿Por qué en Querétaro ahora hay una industria aeroespacial mexicana? Si nosotros nunca habíamos hecho aviones ni nada que se pareciera. Bueno, pues porque el gobernador Ignacio Loyola, allá en Querétaro, hace 10 años, se le ocurrió que quería hacer un aeropuerto. Y no les voy a platicar toda la anécdota, aunque es muy chistosa. Acabó haciendo el aeropuerto más grande de América Latina. ¿Por qué? Pues porque estaba peleado con alguien del gabinete de Fox que no lo quería dejar hacer el aeropuerto. Dijo, ahora uno grandote. E hizo uno grandote, el más grande de América Latina, el único aeropuerto donde podía aterrizar el Airbus 380 en ese momento. Ese inmenso aeropuerto queda junto a la industria automotriz. En consecuencia, hay un montón de ingenieros ahí disponibles y hay un aeropuerto inmenso. ¿Qué hicieron las empresas de aeronáutica? Decir, hombre, pues ahí ponemos un taller. Y empezaron a poner talleres para su mantenimiento, y de ahí se fue construyendo la industria aeroespacial que hoy tenemos. Es decir, se va moviendo de una industria que existe a otras industrias. Entonces, ¿qué tenemos en estados como Chiapas o Oaxaca o Guerrero? Tenemos primero una gran capacidad artesanal que ya conocemos. Tenemos la producción de ciertos bienes primarios de gran calidad. ¿Qué necesitamos hacer? El siguiente paso. ¿Cómo me muevo de producción artesanal a esta producción que yo puedo vender como obra de arte? Que es más o menos lo mismo, nomás hay que ponerle tantito marketing y ponerlo en internet y lo empiezas a vender en dólares en vez de en pesos. Y eso empieza a funcionar. ¿Qué necesitas para eso? Pues que los artesanos dejen de hacer la misma calaverita de barro negro que hacen siempre y le hagan tantitas diferencias. Unos cuernos, una nariz, una cola, lo que sea, para empezar a mover esto. ¿Qué hacemos con la producción de bienes primarios? El aceite de coco, el de copra, el de palma, lo que sea. Bueno, el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo lo industrializamos para que esto pueda llevar un poco más de valor agregado? Y una vez que hace uno estas dos cosas, empieza uno ya a cerrar los espacios para que se puedan crear más sectores industriales diferentes. Pero tiene uno que empezar de lo que ya hay, como preguntaba el compañero hace ratito, ¿en dónde invertimos? Pues en lo que sepas hacer, hermano, ¿no? Sobre todo eso, porque si te pones a invertir en algo que no conoces, para que le atines está dificilísimo. Entonces vamos haciendo lo que sabemos y de ahí nos vamos moviendo. Yo haría eso para los estados que usted comentaba y para cualquier otro caso. Gracias. ¿Quién más? Acá. Hola, ¿es o sería López Obrador una amenaza para el país? ¿Para quién tú? Para el país, para el desarrollo, para la oportunidad que tenemos aquí enfrente. Yo trabajé incluso con López Obrador cuando él empezaba, lo conozco, no somos amigos porque no me gusta su forma de trabajar y creo que él representa al México previo a la transformación. Entonces, si alguien quiere regresarse al México anterior, López Obrador es una excelente opción, eso es lo que él quiere hacer. ¿Lo lograría? Pues yo creo que ahorita no lo va a lograr. ¿Puede ser presidente? Sí podría, si la gente vota por él, pues seguramente sería presidente. Pero para poder revertir las reformas, decía yo, necesitas 90% del poder político. O cuando menos 2/3 partes. ¿Por qué? Porque para hacer reformas constitucionales necesitas 2/3 partes del Congreso. ¿Va a tener López Obrador o el Bronco o quien tú quieras 2/3 partes del Congreso? No, no las va a tener. La probabilidad es 0.
Entonces yo no me preocuparía por eso, yo creo que pues el que quiera votar por López, vote por López, los que no voten por otro, no importa. La dirección en la que va México creo yo que ya no se va a modificar. Lo único que podemos hacer es ir más rápido, más despacito, eso sí, pero no se va a modificar la dirección. Sí. ¿Quién más? Allá, acá. Ah, Hola, sí. ¿Quién es? Hola. yo. Ah, sí. Bueno, soy Rocío Vargas, soy de Tabasco y tengo 20 años. Créame que toda la información que nos brindó a los asistentes voy a compartirla hasta donde más no pueda, porque creo que primero para mover a México hay que despertarlo. Entonces es un mensaje que hay que transmitir. Y al principio de su conferencia me llamó mucho la atención que dijo sobre que siempre recibimos noticias malas, ¿no? Siempre estamos escuchando lo peor, abrimos el periódico y están las peores noticias, y lo bueno le dan una cuarta parte de cuartilla, ¿no? Sí. Entonces, bien dice, hay un conferencista que dice que somos lo que recibimos. Entonces, a los jóvenes nos están inyectando de demasiada negatividad, y como comentaba ahorita, viene un proceso de cambio en el cual las cosas no están del todo bien. Y si pudiera darle un mensaje a todos los jóvenes del país respecto a motivarnos de cómo superar esta tormenta para después, en la calma que habla que vamos a convertirnos en la 7ª economía mundial, ¿qué nos diría para motivarnos a salir adelante y poder ser dueños de esa riqueza de nacional cuando llegue ese momento? Lo de mover a México es anuncio del gobierno, yo no uso esas cosas, ¿no? No lo sé. ¿Qué más les digo de motivación después de una hora de decirles que esto va a ser una maravilla? No se me ocurre. Yo creo que las oportunidades que tienen enfrente son verdaderamente espectaculares. No las tuvimos nunca en México. La ventana de oportunidad de ahorita no la habíamos tenido en México. Mi generación no le tocó la posibilidad de ir transformando la economía, tuvimos que seguir con lo que traíamos, y por eso no funcionó durante mucho tiempo. Entonces, pues no se me ocurre qué más decirle. Para los que quieran, creo que están grabando esto, igual lo suben a internet o alguna cosa así, y entonces lo pueden ver y pasárselo a sus amigos para que se emocionen igual, ¿no? Voy a tener 3 más, esa es una, y ahí pelense por las que faltan. Todos los que no les toque, estoy a su disposición en mi correo electrónico, en el Twitter y todo lo demás, macario@macario.mx, o en Twitter MacarioMX. Está muy fácil, MacarioMX es la marca. Bueno, hola. Buenas tardes. Sí, señor. Un placer su conferencia. Gracias. Usted decía que es una cuestión de mentalidad, ¿no? De tener una mentalidad productiva. Mi pregunta es, ¿para quién sería en quién recae la responsabilidad de modificar esta mentalidad? Me refiero específicamente a las personas jóvenes. Como podemos ver, muchos nos enfrentamos a un sistema de violencia que está representado a través de la música, a través de videos, de modas, tendencias, narcocorridos. ¿Sí me explico en todo ese sentido? Entonces, mi pregunta es si recae en el gobierno el hecho de cambiar la mentalidad de los jóvenes, ¿o en qué? Todo lo que ustedes le avienten al gobierno para que haga, el gobierno lo va a hacer mal. El gobierno no se dedica a esas cosas. Si ustedes quieren cambiar la mentalidad, hay que cambiarla nosotros todos. La sociedad, cada uno en donde puede, empezar a hacerlo. El gobierno no cambia mentalidades, el gobierno administra cosas y ahí le va haciendo como puede. Si logramos que el sistema educativo en México se modifique para que dejemos de estarles metiendo ideas extrañas a los niños desde chiquitos, ya será un avance. Pero convencer a los mexicanos de que la única riqueza legítima es la que se genera en la producción, es chamba de todos ustedes. No puede ser del gobierno, el gobierno no lo va a hacer jamás. Que si enfrente hay narcotraficantes y hay violencia y la música espantosa, y pues ni modo, mano, así es esto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? No vamos a cambiar las cosas en el exterior porque las queramos distintas, entonces contra todo eso hay que hacerle, ¿no? Como decía Lenin, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Pues ni modo, mano, ¿no? 2 más, ¿quién era una ya? ¿Dónde? Buenas tardes. 1, 2, ahorita me preguntan aparte, ya nos va a dar tiempo, dígame. Hola, buenas tardes. Soy estudiante del TEC de Monterrey, estudio Creación y Desarrollo de Empresas, y me gustaría saber qué opina de el salario mínimo. ¿Usted cree que es una medida populista? O... ¿Subir el salario mínimo? Sí. Yo, sí,
Gracias, perdón. Yo creo que es una medida inútil, no es que sea populista, es inútil. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas que trabajan en México no ganan un salario mínimo. Es decir, las personas que trabajan en el sector formal, solamente 500,000 de 17 millones ganan un salario mínimo, según los datos del seguro. Pero de esos 500,000, la mitad no es que sean trabajadores, son los que pagan el seguro social, como le llaman seguro facultativo, para mantener el servicio. Entonces, nada más hay 250,000 mexicanos ganando un salario mínimo de los 20 millones que son formales, el 1%. Entonces, si tú subes o bajas el salario mínimo, afectas al 1%. ¿En dónde está la mayor parte que gana un salario mínimo? En la informalidad. ¿Va a modificarse su ingreso si subes o bajas el salario mínimo? No, porque son informales. Precisamente para eso son informales. Entonces, ¿para qué sirve el salario mínimo? Para nada. Es una discusión inútil. Pero pues los políticos usan discusiones inútiles para ganar votos, ¿no? Y ahí andar distrayendo a la raza. Entonces, bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se dejen distraer, ¿no? ¿Quién iba? Buenas tardes, mi nombre es Gladys Contreras y vengo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. ¿Dónde? Quisiera preguntar, ¿en el Estado de México? No, ¿dónde estás? No te veo. Ya. Ahora sí, ya, perdón. Sí. Buenas tardes, soy de Michoacán. Quisiera ver qué sugerencia nos puede dar como Estado para tener un mejor crecimiento. Es decir, estas sabiendas de que no todo el porcentaje que conforma este Estado son del crimen organizado y también claro. Tomando en cuenta que también existen personas dentro de la ciudadanía que quieren un mejor Estado. Michoacán, digamos que está dividido en dos cachos, ¿no? Hay un cacho que es más cercano a Jalisco, no solamente cercanía geográfica, sino en muchas otras instituciones, y hay un cacho más cercano a Guerrero. Entonces, la mitad que le toca cercano a Guerrero es la mitad que está más complicada. ¿Qué se puede hacer ahí? Está bien difícil, la solución que se le ocurrió al gobierno es crear una zona económica especial alrededor de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es un puerto importante, no es el más importante del Pacífico, el más importante es Manzanillo, pero Lázaro Cárdenas es un puerto importante. Siendo un puerto muy importante, no ha podido el gobierno controlar la seguridad. Entonces, si no puede controlar la seguridad del puerto, pues menos la de toda la región de Tierra Caliente de Michoacán, que está verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, ¿qué solución? Pues hay que pagar más en seguridad, ¿no? Necesitamos incrementar el gasto en seguridad, un ejército más grande, con más recursos, mejores policías bien entrenados. Si no, esto no se va a resolver jamás, No crean que es un asunto de legalizar la marihuana. No. Necesitamos una policía que efectivamente enfrente a los criminales. Porque los criminales no se dedican al narcotráfico, insisto. Lo que quieren es sustituir al Estado, controlar las regiones para extraer dinero. Entonces, eso es... La cuestión es que cuando se hicieron, por ejemplo, grupos de autodefensa, el gobierno ni siquiera dejó que esto pasara. Los grupos de autodefensa no son solución de nada. ¿Cómo sabemos que los que están en el grupo de autodefensa son honorables? ¿Cómo sabemos que no son narcotraficantes o criminales? No lo sabemos. La única solución es el Estado, no hay otra. Yo entiendo que a mucha gente el Estado no le gusta. Bueno, para eso es la única solución. Todos los países desarrollados del mundo en donde la seguridad está más o menos controlada es porque tienen un sistema de seguridad del Estado que funciona. No hay otra solución. No hay un país en el mundo donde haya autodefensas que funcione, ninguno. Entonces, las autodefensas son más parecidas a los grupos paramilitares que se crearon en Colombia y convirtieron a Colombia en una tragedia. Entonces, por ahí no es, ¿no? Perdón, pero pues, ¿qué quiere que le diga? Ok, gracias. Ánimo. La última y nos vamos. Allá, dale. Acá, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Irving Flores, soy de aquí del DF. Agradecerte por la conferencia, agradecer al INADEM por este espacio también. Y mi pregunta es, ¿qué tan productivo sería la incursión de una nueva moneda en nosotros como continente? O sea, así como el euro, pero algo acá en América. Sí, no se puede. Déjame explicar por qué. Lo importante detrás de la moneda es la institución que le da valor a la moneda. Todo el dinero que tienen ustedes en su bolsa, dice el Banco de México. Antes decía el Banco de México pagará al portador 20 pesos, ahora ya nada más dice el Banco de México 20 pesos. ¿Por qué vale 20 pesos el billete? Yo traigo uno nomás para que vean que sí existen. 20 pesos. ¿Por qué vale 20 pesos esta cosa? Porque el Banco de México dice,
Entonces el valor de este billete depende de la fe que tengan ustedes en el Banco de México. Si el Banco de México, así se llama, se llama dinero fiduciario por eso. Si ustedes tienen fe en el banco, entonces el dinero vale. Si no tienen fe en el banco, el dinero no vale. Ejemplo, México durante los años 70 tuvo a unos inútiles dirigiendo el Banco Central de México, el Banco de México, y el dinero dejó de valer. La inflación se hizo de 20, 30, 40, 100% anual y dejó de valer el dinero. Ahora tenemos un señor que hace las cosas bien, el dinero vale. Entonces, ¿de qué depende el valor del dinero? De la confianza que tienes en las instituciones. Nosotros tenemos confianza en el Banco de México. Yo pregunto, ¿tenemos confianza en el Banco Central de Guatemala? ¿Tendríamos confianza en el Banco Central de, qué les gusta, Colombia? Para hacer más claro el ejemplo, en El Salvador y en el Ecuador, es tan baja la confianza que desaparecieron los bancos centrales y usaron al dólar como moneda y usan dólares porque no tienen confianza en sí mismos. En Argentina desaparecieron el Banco Central e inventaron una cosa que se llamaba Consejo Monetario, que fue lo que los llevó a la tragedia financiera. Nadie en su sano juicio tendría una moneda única con Argentina, por ejemplo. Nadie. Cuando menos en los próximos 100 años. Entonces no se puede, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos, estoy a sus órdenes. Gracias. Doctor, muchas felicidades. A nombre del maestro Enrique Jacob, presidente del INADEM, está el ingeniero Rafael Ibarra, que también es maestro y doctor, quien quiere otorgarle, por favor, gracias, un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, doctor. En nombre de la Secretaría de Economía y el INADEM, Instituto Nacional del Empresario, y en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, le agradecemos. Al contrario, gracias a ustedes. Su amena y realista conferencia y sencilla de entender, y le agradecemos mucho. A sus órdenes, qué amables. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias.